Devocional 31 de enero, Hechos 2, 37, 38. ¿Qué hacemos? Si el pecado de la humanidad fue el responsable de la cruz de Cristo, entonces nuestro pecado es el responsable. Todos los seres humanos hemos tomado parte en ese crimen. Baja de la cruz, Hijo de Dios. Soy yo y no tú el que tiene que colgar de ahí. Cuando llegamos a comprender lo que pasó en la cruz, no podemos evitar que se nos parta el corazón. Como oyentes experimentados, un dolor muy agudo. Aquel dolor lo experimentamos al oír la palabra. El dolor se siente en el corazón. Actualmente el corazón es un símbolo solamente de lo sentimental, pero en aquellos tiempos el corazón representaba el centro y la fuente de toda la vida interna. Es decir, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad es donde cada uno de nosotros debemos experimentar el dolor que nos produce entender el sacrificio de Cristo. Cuando llegas al sitio donde entiendes que Jesús es el Señor y que estás fuera de armonía con todos sus propósitos y con su vida, entonces hay algo que debe hacerse. Hay dos cosas que deben hacer. Primero, arrepentirse y luego bautizarse. Comprender lo que pasó en la cruz requiere una reacción. Arrepentimiento es lo primero. Significa un cambio de mentalidad o de actitud. Y si la persona es honrada, el cambio de mentalidad requiere un cambio de acción o de vida. Muchos cambian de mentalidad, pero están tan atados por los viejos hábitos que no quieren cambiar de vida. Debemos, al igual que los oyentes de Pedro, ser tocados por la penetrante y aguda espada del Espíritu en lo más profundo de nuestras conciencias, pero esto no es suficiente. El Espíritu nos convence de nuestro pecado y al igual que ellos damos un paso más. ¿Qué haremos? A pesar de toda esta descripción, dolor en la conciencia, interés en qué hacer, todavía al igual que ellos debemos arrepentirnos y creer en la persona y la obra de Jesús. Arrepentirse significa cambiar de opinión, el cambiar tu forma de pensar. Muchos piensan que todo va bien y que todo está bien. Examínate conforme a la palabra. Sintonízate con ella, sabiendo que la palabra va en doble vía. El que no está conmigo está contra mí. Y eso nos debe ubicar y ajustar las cosas como son en realidad. Y verás lo que Pedro está diciendo. Te has estado engañando. Muchos cambian de manera de obrar, pero su mentalidad sigue siendo la misma. Su cambio es motivado por el temor o por razones de prudencia, pero su corazón todavía ama las cosas viejas y cada que tiene oportunidad vuelve a ellas. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de acción. La reacción ante la palabra de Cristo, como ocurrió aquí, nos ilustra la clase de reacción esperada ante el Evangelio. Hoy, a la inversa de Pedro, podemos estar preocupados en disminuir lo más posible el dolor de conciencia porque nos creemos muy modernos. Lo triste es que a la predicación se le agregan anestésicos para evitar dolor en la conciencia, cuando es urgente despertar las conciencias. Arrepiéntete y pon a Jesús en el sitio donde pertenece en tu vida. Luego sé bautizado. El bautismo no añade nada a tu arrepentimiento, no te hace mejor, no hace nada mágico para ti, para que de pronto seas perdonado de tus pecados. El bautismo es la declaración externa del cambio de opinión que has experimentado interiormente. El bautismo es una identificación abierta con Jesucristo. El ser bautizado significa que le estás diciendo a todo el mundo, yo le pertenezco, yo le sigo, soy uno de ellos. Es un cortar con las viejas formas de pensar y el comienzo de una nueva vida. Cuando llega el arrepentimiento, algo pasa con el pasado. Hay perdón de pecados. El perdón de Dios cubre el pasado. Pero tenemos que comprender que esto no quiere decir que se anulan las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, nos hacemos algo a nosotros mismos y a otros que no podemos deshacer. Como pecadores, cuando se nos abren los ojos, no podemos dejar de sentir una punzada en el corazón por el pecado, no podemos dejar de sentir una inquietud interior. Pedro nos exhorta a arrepentirnos de nuestros pecados y a confesar abiertamente nuestra creencia en Jesús como el Mesías y bautizándonos. Al profesar así nuestra fe en Él, recibiremos la remisión de los pecados y participaremos de los dones y las gracias del Espíritu Santo. Cuando te arrepientas, recibirás el Espíritu Santo y la tercera persona de la Trinidad vendrá y vivirá en ti. El trabajo será el de hacer a Jesucristo real, visible y cercano a ti para impartir su vida a la tuya. Eso es lo que ocurre cuando te arrepientes.
El Espíritu de Dios entra en el corazón humano sin ninguna demostración o señal después de un cambio de opinión sobre el Señor Jesús y una disposición a recibirlo en el corazón, una entrega sincera. El arrepentimiento lleva al perdón, pero no elimina las consecuencias de lo malo que hayamos hecho. Lo que pasa es que nos pone otra vez en la debida relación con Dios. El alejamiento y el temor desaparecen y nos encontramos otra vez en paz con Dios. Cada uno de los que nos arrepentimos de los pecados y nos entregamos a Jesucristo debemos demostrar sinceridad separándonos de los impíos. Debemos salvarnos de ellos, de lo que denota evitarlos con temor y santo miedo. El arrepentimiento y la remisión de los pecados todavía está vigente. Todavía el Espíritu Santo sella la bendición en el corazón del creyente. Todavía las promesas alentadoras son para nosotros y nuestros hijos. Y todavía las bendiciones se ofrecen a todos los que están lejos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él empieza a purificarnos y a limpiarnos para llegar a ser mejores creyentes. Hace más real a Jesús y su palabra. Una de las cosas que ocurre cuando recibimos esta llenura es que comenzamos a experimentar su presencia, su unción y la vivencia de su palabra. También la oración se hace más real en nosotros. Abre las puertas para entrar en lo sobrenatural. Cuando llega el arrepentimiento, pasa algo con el futuro. Recibimos el don del Espíritu Santo. Viene a nuestra vida un poder que no teníamos antes, que es el del Espíritu Santo, y con él podemos ganar las batallas que siempre perdíamos antes y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir. La iglesia primitiva era reconocida como creyentes que amaban y testificaban de Jesús fervientemente. Como seguidores de Jesús, debemos caminar el camino correcto y autoexaminarnos y preguntar, ¿todo lo que hago me acerca a Dios o me aleja de Él? Debe haber un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. El arrepentimiento verdadero no es solo pedir perdón, más bien denota un cambio de mente, voluntad y acción. El hombre fue creado para vivir en lo sobrenatural y hay un deseo en él de buscar todo lo que tenga que ver con esto. Pero el problema ha sido que lo busca en la fuente incorrecta. Al recibir la llenura del Espíritu se abre puertas para que el hombre pueda moverse en los dones del Espíritu Santo, en milagros, sanidades, visiones espirituales y para oír la voz de Dios más claramente. En el momento en que nos arrepentimos de veras, somos liberados del alejamiento y del temor del pasado y equipados para enfrentarnos con las responsabilidades y las batallas del futuro, y ya no andamos más en los viejos hábitos. Pedro, al testificar sobre Jesús, muchos se convirtieron, ahora formaban parte del cuerpo de Cristo y perseveraban juntos. Pedro enseña la integración a un nuevo estilo de vida, donde uno participa con otros creyentes a perseverar en la doctrina de Jesús, en comunión y en las oraciones. No podemos movernos solos, necesitamos movernos en unidad, nos necesitamos los unos a los otros. Ante esto, evalúa hoy, ¿qué hacemos? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque muchos, Señor Padre amado, hoy necesitan esa respuesta. Muchos necesitamos, Señor Padre misericordioso, recordar nuestra identidad, Padre amado, y muchos otros necesitan realmente, Señor, encontrar esa identidad. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos exhorta, Señor Padre misericordioso, a lo que debemos vivir realmente en tu palabra, a ser reales creyentes, fervorosos cristianos y sobre todo, hijos tuyos en el camino correcto. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor Padre misericordiosa, nos llamas, Padre amado, a caminar, Señor, como se debe caminar, donde se debe caminar, con quien se debe caminar y en quien se debe estar. Por eso, Padre amado, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy qué hacemos. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar qué hacemos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.